Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 93, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 10, el retorno romántico a la tradición, 624, Gioberti, la dialéctica de la mimesis y de la metexis. Los escritos póstumos, y especialmente la protología, plantean el problema de la relación entre la doctrina de Gioberti y la de Hegel. Indudablemente las dos ofrecen puntos de contacto por la unidad de su inspiración histórica. Ambas los tienen, también con el neoplatonismo alejandrino y con sus secuelas cristianas. Asimismo, es evidente que las alusiones polémicas a Hegel, escasas en las obras precedentes de Gioberti, son continuas e incesantes en las obras póstumas, como si Gioberti sintiera la necesidad de diferenciar a cada paso su pensamiento de una doctrina afín y poderosamente sugestiva. Por otro lado, no es menos cierto que los fundamentos del pensamiento de Gioberti, expuestos en la introducción, se mantienen firmes en sus obras póstumas, y que aún en estas se rechaza todo aspecto panteísta, atribuyendo su significado fundamental y central al concepto de creación. Todo lo que se puede decir a primera vista a este propósito es que Gioberti ha procurado expresar en la protología sus pensamientos fundamentales de un nuevo lenguaje. Sus pensamientos fundamentales en un nuevo lenguaje, teniendo en cuenta, siempre que era posible, las afirmaciones fundamentales del hegelianismo. El primer punto de la exposición del pensamiento de Gioberti, en una nueva forma discursiva, es el concepto de pensamiento inmanente, que es una nueva versión del de intuición. El ente intuido, en el estado inmanente del pensamiento, dice Gioberti, es perfectamente objetivo. La inmanencia del pensamiento consiste precisamente en que excluye cualquier propiedad subjetiva en el objeto contemplado y transfiere al pensamiento mismo la inmanencia, no digo la eternidad, del mismo objeto, y excluye en él la sucesión temporal. Las características del pensamiento inmanente las recapitula así Gioberti. Primero, el ente inteligible crea el pensamiento humano por una acción inmanente y lo crea dándole a conocer. Y lo crea dándosele a conocer. Segundo, esta creación es continua en cuanto al pensamiento. Tercero, el ente no está dentro ni fuera del espíritu, sino que lo llena con su inmensidad, tanto que se debe decir que el pensamiento inmanente está en el ser inteligible. Gioberti afirma así el carácter puramente pasivo del pensamiento inmanente, en el cual no hay reacción por parte del hombre a la acción del objeto inteligible, y lo distingue en todos los aspectos de la reflexión, que es, en cambio, una operación libre del hombre. Tiene lugar en el tiempo y tiene necesidad de la palabra, esto es, del elemento sensible, para su misma posibilidad. Pero es evidente que el pensamiento inmanente, como creación que Dios hace del espíritu humano, en el acto de manifestársele, no es idéntico al mismo ente inteligible, o sea, a Dios. Y Gioberti afirma explícitamente que en haber afirmado esta identidad consiste el error de Schelling, de Hegel y de otros filósofos alemanes. La creación-revelación es, pues, lo que distingue el pensamiento inmanente de Gioberti de la idea hegeliana. En la idea hegeliana, el ser es pensamiento. En el pensamiento inmanente giobertiano, el ser crea el pensamiento y lo crea revelándosele como ser. Desde el mismo punto de vista, vuelve a ser expresada por Gioberti la relación infinito-finito. La síntesis de lo infinito con lo finito es una síntesis de creación, no de continencia o de identidad. Lo infinito no está limitado por lo finito, aunque sea sustancialmente distinto, porque éste fue creado por aquel. La infinitud de Dios consiste en la unidad y en la plenitud del acto creador. Lo infinito de Hegel, siendo indeterminado y consistiendo en una mera potencia destituida de verdadera fuerza creadora, no puede ser un acto y, por tanto, no es un infinito intensivo, como es el verdadero infinito. Lo que nos da idea del infinito determinado y personal es el acto infinito. Ahora bien, el acto infinito es la creación sustancial. Al concepto del infinito
poder creador, va unido el de cronotopo, esto es, del espacio y del tiempo puros, intuidos en el acto del pensamiento inmanente. El cronotopo es infinito como Dios mismo, pero la imaginación lo circunscribe necesariamente, ya que no puede representar más que un lugar o un tiempo particular, un centro, una época, etc. Es decir, no puede representárselo más que en lo existente. El cronotopo es Dios mismo, pero es Dios como idea ad extra, como posibilidad infinita, no como sustancia. Es la misma posibilidad infinita de la creación. Por esto, no es de naturaleza subjetiva y humana, sino objetiva y divina. Como posibilidad de la creación, el cronotopo reside en el pensamiento divino, en la mentalidad pura, y es, por tanto, lo eterno en cuanto condición del tiempo. Una vez más, Gioberti contrapone a la relación de identidad establecida por los panteístas entre lo eterno y el tiempo, una relación de derivación y subordinación, hecha inteligible por el acto creador. Establecido el punto crucial de la distinción entre su propia doctrina y el idealismo absoluto, Gioberti puede reconocer la exigencia y la validez de una dialéctica que exprese los dos momentos del ciclo creador. El ente crea lo existente retorna al ente. Pero se trata de una dialéctica de lo finito, de lo existente, del mundo creado como tal, y los términos que la expresan están tomados significativamente del platonismo. El primer momento de la dialéctica es la mimesis o imitación, el aspecto por el cual el mundo se aleja de Dios, aunque imitando perfectamente su naturaleza, y por el cual es multiplicidad, cambio, lucha, temporalidad, contingencia, sensibilidad. El segundo momento corresponde al segundo ciclo creador, es la metexis o participación, por la cual el mundo retorna, en virtud del hombre, a Dios, y recupera su unidad, su armonía y su paz, en una palabra, su plena inteligibilidad. La metexis representa el ciclo de la palingenesia, que tiene por objeto final el reino de Dios. La dialéctica de mimesis y metexis permite a Gioberti reproducir la división hegeliana de los tres mundos: lógica, naturaleza y espíritu. Tres mundos: presensible, sensible, suprasensible. El primero es la metexis inicial y virtual. El segundo es la mimesis. El tercero es la metexis final y actual. La mimesis es la tendencia de la metexis inicial hacia el final. Los dos mundos de la metexis están fuera del tiempo. El mundo presensible es el género abstracto. Lo ultrasensible es el género concreto y plenamente individualizado. Por su gestión y a imitación de Hegel, Gioberti se vale de los conceptos dialécticos de mimesis y metexis para la solución, muchas veces arbitraria o verbal, de los más diversos problemas. Así, por ejemplo, la civilización es el progreso metéxico del espíritu humano, mientras el retroceso corresponde a la mimesis. El cuerpo es la mimesis y el alma la metexis. La mujer es la mimesis y el varón es la metexis. La generación es un acto de metexis, el movimiento es propio de la masculinidad y la quietud de la feminidad. Las mismas razas humanas están jerárquicamente ordenadas según el mismo principio, lo cual lleva a Gioberti a lanzar la condenación de la raza negra por el siguiente motivo. Lo negro es privación de la luz, mimesis de la ininteligibilidad. La estirpe negra es la más degenerada de las tres razas humanas y la menos inteligible e inteligente, la menos apta para la civilización. Motivos análogos y opuestos le llevan a exaltar la raza blanca, y entre ella, sobre todo, la llamada estirpe de los pelasgos, esto es, la italiana. La tendencia, ya manifiesta en las primeras obras de Gioberti, a crear mitologías y a aportar justificaciones pseudofilosóficas de las más dispares nociones y prejuicios, ha encontrado un poderoso aliciente en el ejemplo de Hegel. Por lo que se refiere a la palingenesia, o sea, el retorno final y perfecto de la existencia al ente, Gioberti afirma de nuevo, en cierta manera, la distancia que separa el mundo de Dios. Pero aquí, su diferenciación del panteísmo está, en verdad,
pendiente de un hilo. Afirma que la deificación del mundo, aun siendo el fin último y absoluto del segundo ciclo, no puede nunca ser conseguida en el tiempo, pero reconoce al mismo tiempo que Dios, encerrando en su infinitud actual la infinitud potencial del mundo, ve tal infinitud actualizada, y por esto cabe decir que, respecto a él, el mundo es Dios, y que, por tanto, Dios no ve en el mundo otra cosa que a sí mismo. En otras palabras, el panteísmo, falso con respecto al hombre, es verdadero desde el punto de vista de Dios. En el segundo ciclo, el hombre procede como un Dios inferior que imita al Dios supremo. Los panteístas egoístas, Fichte, son más razonables que los naturalistas, porque, en efecto, el hombre es Dios, pero un Dios creado. Dios es creador e increado. El hombre es creado, y creador. Dios es infinito actualmente, el hombre potencialmente. Aquí, los rasgos neoplatónicos de la doctrina de Gioberti están todavía más acentuados. Las frases mismas son de Escoto Eriúgena. Con todo, un punto continúa separando la doctrina de Gioberti de la de Hegel, también dominada por la doctrina neoplatónica. La contingencia del mundo respecto a Dios, contra la necesidad, afirmada por Hegel, de la manifestación de Dios en el mundo. Si se prescinde de este punto, que llega a Gioberti por inspiración católica de su pensamiento, las dos doctrinas se aproximan hasta coincidir. En efecto, Gioberti entona un himno a la conciencia y al pensamiento, que parece salido de la pluma de Hegel. Toda realidad es conciencia, o inicial, y potencial, o actual, y completa. La realidad, efectivamente, no es tal si no se posee a sí misma, si no se refleja en sí, si no es idéntica consigo misma. Esta mismidad y reflexión intrínseca es la conciencia. Por tanto, conciencia y realidad son sinónimos. Dios y el universo son asimismo conciencia, una infinita actualmente y la otra potencialmente. Fuera de la conciencia no hay nada, ni nada puede existir. Existencia, pensamiento, conciencia, todo es uno. Los diversos grados, estados y procesos de la realidad no son sino los de la conciencia, y la conciencia es el alma. Por tanto, el alma lo es todo. Este psicologismo trascendente es el verdadero ontologismo. La intuición de esta verdad es la parte peregrina y profunda del sistema de Fichte. El resto es antropomorfismo. Sin embargo, el carácter contingente y libre de la creación reveladora le permite a Gioberti justificar también la otra revelación, la histórica, y profesarse católico. La filosofía de la revelación pone explícitamente una al lado de la otra la revelación creadora de la intuición y la revelación histórica. Dos revelaciones, una racional, inmanente, universal, natural, inmediata, interna, potencial, que reside en la intuición. La otra, positiva, transitoria, particular, sobrenatural, mediata, externa, actual, que consiste en la enseñanza interior y sobrenatural, hecha por Dios a ciertos hombres y comunicada por ellos exteriormente a los demás. La revelación inmanente es idéntica a la creación de la mentalidad pura, en cuanto que crear una mente y revelarle lo creado, y el creador, y el acto creante es una misma cosa. Este concepto de la revelación emparenta la doctrina de Gioberti, por un lado, con el espiritualismo ecléctico francés y Maine de Biran, por otro, con el idealismo romántico alemán. Viene a aportar el punto de convergencia y de unificación de todo el pensamiento romántico del siglo XIX, que tiende, de un modo u otro, a reducir lo finito a lo infinito, el hombre a Dios, y se esfuerza por distinguir o identificar, según las diversas corrientes, estos dos términos.